Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Ok. ¿Y con hambre y sed de la palabra? Ok, perfecto. Eso es lo mejor que podemos disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos para escuchar la palabra y bueno, posteriormente ponerla por obra. Mi esposa Sandy, un servidor, estamos a cargo de las actividades de niños. La verdad es que es un privilegio tomar esta área y bueno, entendiendo lo que realmente significa edificar la vida de un pequeño, ¿sí? Vamos a compartirles hoy, como decía Ricky, estamos con la serie de Ohana, familia, y entendiendo esta parte, sabemos, lo hemos visto, lo hemos leído, que Dios es el creador de la familia. Sí lo hemos oído y sí lo sabemos, ¿verdad? Y como parte de la familia, si bien forma a un hombre y una mujer y establece por medio de esto un matrimonio y hace un pacto Dios con este matrimonio, Adán y Eva, también sabemos que en base a esto vienen posteriormente los hijos. Y en ese sentido, si existían o existieron hijos o existen hijos, pues hay unos padres, ¿sí? En consecuencia hay unos padres. Y bueno, no sé cuántos papás están con nosotros el día de hoy. ¿Quién guste levantar su mano? ¿Sí? ¿Quiénes fueron papás en algún momento? ¿Sí? ¿Quiénes fueron hijos en una familia y tuvieron papás? Todos, ¿verdad? Ahí sí ahí tenemos que levantar la mano todos. Ok, y bueno, pues vamos a hablar, mi esposa y yo, con la ayuda de Dios, acerca de este tema que es muy amplio, es muy controversial a veces, pero también en el corazón de Dios está que nosotros conozcamos qué es lo que en su palabra ha establecido con respecto a la función como padres, ¿sí? Voy a leer algunas preguntas con respecto a lo que tenemos que considerar como padres. Dice, ¿qué es ser papá y mamá en la familia? ¿Entiende bien esta parte? Dice, conozco mi rol y función en esta área, qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo lo debo hacer. En un trabajo, cuando nosotros nos desempeñamos en cualquier actividad, si sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, pues lo vamos a hacer y tal vez lo hagamos bien, pero si lo desconocemos es muy probable que no lo hagamos o no lo hagamos en el sentido que debe hacerse las cosas, ¿no? ¿Qué son los hijos en la familia según Dios? ¿Qué son los hijos? ¿Usted entiende el corazón de Dios con respecto a los hijos? ¿Qué son los hijos que Dios nos da el privilegio de tenerlos en casa desde el punto y desde el corazón de Dios? ¿Qué son? ¿Qué valor tienen los hijos para Dios cuando los deposita con nosotros? ¿Cómo ve Dios a nuestros hijos? ¿Cómo Dios espera o qué espera Dios de cada uno de nuestros hijos? ¿Qué esperamos nosotros de nuestros hijos? Pero creo que la pregunta más importante con respecto a este tema es ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros como padres? Eso es importante para Dios, ¿sí? Si me permiten, vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo, esta enseñanza, Señor, creyendo que tu Espíritu Santo es el que revelará a nuestros corazones, a nuestra mente, lo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recibirla y en su momento a ponerlo en práctica, meditarla, Señor, y de esta forma, Señor, poder cumplir el rol tan importante que nos has dado como padres. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, creo que es la realidad es que cuando nos casamos, muchas veces la emoción, el amor, el cariño, nos pierde un poco el enfoque de lo que vamos a esperar en el matrimonio, ¿verdad? A veces no sé si ustedes han escuchado la frase de que nos graduamos antes de estudiar la carrera cuando nos casamos. Bien emocionados, llegamos al altar, nos casamos y después de ese primer día de emociones empieza una serie de cuestiones que pensamos, ¿y esto en qué momento lo vi venir? No sabía qué iba a pasar en el matrimonio. Y cuando más o menos nos estamos recuperando de esa etapa, o depende del tiempo en que Dios nos haya dado los hijos,
cuando llega el primer hijo a la casa y tenemos ese bultito de 4, 3, 2 kilos, 50 centímetros, la pregunta que se nos viene a la mente es: ahora, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y empieza nuestro entrenamiento como papá. Realmente esa es nuestra segunda graduación en la vida matrimonial, en la vida de familia. ¿Qué pasa cuando llegan los hijos a nuestra vida? Y a veces realmente no sabemos, aunque tenemos el consejo de los abuelos, de los suegros, de nuestros padres, de los vecinos, de quien quiera, hay bibliografía, hay información. A veces no es suficiente para que podamos atender esa maravillosa función que tenemos como padres, ¿sí? ¿Dónde creen ustedes que podamos recibir, dónde creen que podamos encontrar lo necesario para hacer ese rol tan importante que Dios nos ha dado? ¿Dónde creen? En la palabra. Si Dios es el creador de la familia, si Dios es el que estableció a papá y mamá en un matrimonio y en consecuencia hubo hijos, Dios es el que tiene la clave de todo el asunto para saber ser buenos padres, para llevar con dignidad ese papel, ¿sí? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, creo que este es un tema que puede enriquecer nuestras vidas, es algo que está en el corazón de Dios para que hoy podamos escuchar y poderlo tomar para cada uno de nosotros, si somos hijos, si somos papás, si vamos a ser futuros papás, y todo esto Dios nos ha establecido, o es a través de la palabra donde nosotros vamos a poder encontrar una riqueza espiritual. Esto es nuestro legado para nosotros como hijos de Dios, pero también es lo que podemos establecer para la vida de nuestros hijos, y es en la palabra, en la palabra de Dios, en donde nosotros vamos a encontrar esa sabiduría, una manera especial de transmitir a nuestros hijos y establecer en la vida de nuestros hijos una verdad, y es una verdad eterna. Esto de lo que nos habla la palabra son cosas invaluables. La verdad es que son con un valor eterno, y cuando hablamos que son cosas con un valor eterno, es que ni nosotros mismos como papás podemos entender qué tan caro es esto, o de tanto valor es esto que nosotros podemos establecer para la vida de nuestros hijos. Y cierto es que cuando nos casamos, pues igual estamos muy jóvenes, no tenemos tanta experiencia de qué hacer con los hijos, pero podemos ver cómo es que es solamente en Dios en donde vamos a encontrar el consejo y la sabiduría para esto. En Jueces 13:2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. En el 13:8 dice: oró Manoa al Señor y dijo: Señor mío, te ruego que nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que nos has de nacer. Este varón, obviamente, así podemos encontrar otras historias en la Biblia, pero específicamente de este matrimonio habla de una condición en la que se encontraba la esposa, pero también de una necesidad de tener un pedacito de carne que abrazar, algo que estuvieras ahí viendo cómo iba a crecer, pero lo que hay en este varón es que él pide y clama a Dios, que me dice: oh Señor, te ruego que nos enseñes, te ruego que nos digas, o te digo que habilítame para esta labor. Es decir, nosotros como papás tenemos que voltear a buscar la ayuda de Dios para instruir y para empezar a formar el corazón y la vida de nuestros hijos. Obviamente también tenemos que estar enfocados en que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que a las cosas de Dios les digan sí. Que las cosas de Dios sean siempre un sí para nuestros hijos, y depende de nosotros como papás el que lo podamos estar haciendo para con ellos. Hoy en día quizás haya otras cosas que nos llamen la atención o que nos inviten
a decir, no, pues es que busca esto o enfócate en aquello, pero en realidad es que nosotros tenemos que procurar ver cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos, cómo queremos que la vida de nuestros hijos sea edificada. Y eso es una tarea, a veces no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios, Dios nos va mostrando y nos va revelando cuando le buscamos y le pedimos dirección para la formación en la vida de nuestros hijos. Dios nos enseña cómo hacerlo. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta parte, aunque pareciere fuerte, nos está revelando algo quizás no tan secreto, pero literal cuando leemos, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, nos está diciendo a nosotros que de nosotros como padres, o en nosotros como padres recae la responsabilidad de hacer volver el corazón de los hijos hacia nosotros. De que nuestro corazón también sea derramado en la vida de nuestros hijos. Y obviamente lo que vamos a querer derramar en la vida de nuestros hijos tiene que ser lo que vale la pena, que es la palabra. Y eso nos va a hacer que en la vida de nuestros hijos nosotros podamos ver cómo nuestra relación con ellos se va haciendo también profunda y estrecha. Es decir, los conocemos, pero también nos conocen nuestros hijos. ¿Sí? Ok, entendiendo un poco de esto, sabemos que hablar de este tema es muy extenso, podemos irnos por cualquier rama de hablar acerca de los padres, de los hijos, de la familia, pero bueno, tomamos nosotros 8 puntos, 8 aspectos que creemos son muy importantes y que de alguna forma atienden lo que Dios quiere de nosotros en esa función tan importante. Lo primero que consideramos es que nosotros como padres debemos ser ejemplo, ¿sí? Los hijos, y seguramente quienes ya hemos tenido la bendición de criar o estar criando algún hijo, vemos que los hijos aprenden o ejecutan las cosas muchas veces por repetición, observan algo, empezamos a enseñarles papá, mamá y empiezan a repetir, a balbucear, hacen ademanes por imitar a su hermano, a algún familiar o a nosotros mismos y van haciéndolo así por repetición de esta manera, ¿sí? Y es una forma en que los hijos van aprendiendo, cuando empiezan a tener un mayor razonamiento, empiezan a aprender por lo que leen, por lo que van viendo en diferentes partes. Y de esta forma los hijos tienen la oportunidad de ir tomando para su vida cosas que van observando. Entonces, en ese sentido, para los hijos es importante lo que a nosotros como papás nos vean hacer, ¿sí? Y de lo más importante, de todo lo que como papás podamos mostrarle a los hijos, ahora como varones, por ejemplo, podemos enseñarles algunas técnicas de reparar, de construir, de pintar, cosas básicas, ¿no? Las mamás con las niñas o en general con los hijos, pues algo de limpieza, algo de la cuestión del cuidado de la casa, ese tipo de cuestiones. Pero creo que lo más importante, creemos que lo más importante que podemos enseñarles con el ejemplo a los hijos es cómo nosotros establecemos nuestra relación con Dios, ¿sí? Y en ese sentido, cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué establece Dios en este versículo? No quiere decir que Cristo es inferior a Dios, porque sabemos que no es así. Cristo y Dios están en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué dice que Cristo deba estar sujeta o está sujeto a Dios? Lo que está indicando este pasaje es un orden en la sujeción a un liderazgo o a una autoridad, ¿sí? ¿A qué voy? Si nuestros hijos ven que nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios en nuestras vidas,
y ven resultados, ven frutos en nuestra vida, seguramente nuestros hijos van a tomar la decisión de también sujetarse a Cristo, también sujetarse a Dios. Y creo que eso es lo mejor que podemos enseñarle a nuestros hijos. Podemos enseñarle muchas otras cosas que pueden aprender en otros lados, pero si mostramos un liderazgo en ese sentido como padres, de sujeción a la autoridad de lo que significa Cristo en nuestras vidas, creo que vamos empezando bien nuestro papel, nuestro rol de papás. Ok, el número 2 dice edificar con palabras. Obviamente hablamos para con la vida de nuestros hijos. El cariño no solo debe de ser demostrado de manera sí espontánea o solo por un momento, sino también nuestras palabras van a expresar aquello que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Es decir, cuando nosotros decidimos amar a nuestros hijos porque salieron de nuestras entrañas y es una herencia de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra vida, vamos a decidir que aquello que hablemos para con nuestros hijos es porque va a edificar su vida. Es decir, que vamos a estar hablando palabra de bien para nuestros hijos, vamos a estar declarando vida para nuestros hijos, vamos a estar destacando en ellos todo aquello que sean sus dones y sus habilidades. Obviamente Dios nos da la sabiduría para que podamos estar formando esa vida. Desde pequeños, sí, desde pequeños, porque cuando ellos nos escuchan que nosotros hablamos palabras bien para con ellos, obviamente su vida es diferente. Y creo que también ya hemos en ocasiones pasado vivencias en donde no hablamos alguna cosa bien para nuestros hijos y de alguna manera Dios nos los hace ver. Y tenemos que aprender de ello, pero una cosa es real, lo que nosotros como padres hablemos para nuestros hijos, eso es lo que a ellos les edifica y hará niños seguros, se sentirán niños amados, niños que saben que en papá y mamá van a hallar siempre la verdad. Que sus vidas van a estar siendo moldeadas aquí en la tierra por nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé palabra de vida para nuestros hijos y estar sembrando en ellos, en sus corazones, en donde sepan que estamos destacando en ello y agradeciendo a Dios lo que vemos, el potencial que vemos en ellos. Y obviamente tenemos también que ser ciertos que no podemos inflar hijos nada más así sin estar poniendo un fundamento, ¿no? Siempre tiene que ser buscando la sabiduría de Dios. Ok, entonces, primer punto, ¿cuál fue? Ser ejemplo. Segundo punto, edificar con palabras, ¿no? Declarar sobre nuestros hijos palabra que ayude a que sus vidas sean mejores. El tercer punto es con respecto a la provisión. En ese sentido, nosotros debemos entender que nuestros hijos, como todo ser humano, y porque así Dios nos creó, somos tripartitas. Es decir, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, ¿qué áreas creen ustedes que como papás tengamos que solventar y proveer? Las tres: el alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y a lo mejor lo más fácil es proveerle para el cuerpo. Le compramos ropa, compramos el sustento, el alimento, le damos una casa donde podamos como familia convivir, ¿sí? Y estamos supliendo lo necesario en lo físico, ¿sí? Pero ¿qué hay de lo espiritual y qué hay con respecto al alma? ¿Qué hay con respecto a las emociones? Parte de esto es lo que decía mi esposa hace un momento. Con palabras nosotros podemos proveerle a nuestros hijos un ambiente donde él se sienta seguro, donde él se sienta protegido, donde él sepa que sus padres son sus mejores amigos, y estamos proveyendo la parte del alma. Pero en la parte del espíritu también nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros llevar a nuestros hijos a que tengan un interés por la palabra, a que tengan en su vida la consideración de tiempos tiempos de devocional con Dios, tiempos de enseñanza.
y aún del servicio hacia el Señor, ¿sí? Y de esa manera nosotros como padres vamos a estar proveyendo en esas 3 áreas de las cuales estamos formados. No, ¿cuál creen que sea la más importante? Conociendo lo que Dios dice, lo espiritual, ¿sí? Porque al final de cuentas, al final de los días de cada uno, nuestro cuerpo sabemos dónde queda, ¿sí? Sabemos que nuestra alma, de algún momento, de alguna forma impactamos a otras personas con lo que expresamos, pero nuestro espíritu es el que se va a la eternidad. Y es ahí donde radica la importancia, que la provisión más importante que tiene que cubrir un padre o una mamá es en el área espiritual, ¿sí? Y desafortunadamente a veces es algo que no lo tomamos de esa manera, ¿sí? La palabra dice en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí cuando habla de proveer para su casa, habla en esos 3 sentidos, no solamente habla en el sentido material, habla en los 3 sentidos, ¿sí? Okay. Una cuarta cosa a considerar es instruir a nuestros hijos. Y creo que es una labor muy importante de procurar hacerla todos los días, en todas las etapas en las que nuestros hijos estén. Es una responsabilidad de nosotros, los papás, instruir y aconsejar, enseñarles en todo tiempo a nuestros hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Es cierto que parte de la educación de nuestros hijos, a partir de cierta edad, van a una escuela secular, ellos escuchan mucha enseñanza, a veces nosotros nos damos cuenta que no está tan bien o que les están enseñando cosas con ciertas verdades, no tan verdades, pero finalmente, y el punto de esto es que nos corresponde a nosotros, los papás, instruir a nuestros hijos, enseñarles la verdad, los principios bíblicos, la verdad eterna que es la palabra. Y esto nos va a hacer que cada uno de nosotros podamos estar formando la vida de nuestros hijos seguros en una verdad, y a donde ellos van a saber siempre que nosotros siempre les vamos a estar hablando de lo que está bien y de lo que debe de ser para con ellos. ¿Desde qué edad? Desde pequeñitos, en realidad, porque cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, la verdad es que les conocemos el tono de voz, sabemos cuando él ya está angustiado o preocupado, sabemos que algo le está pues quitando su paz a los pequeñitos, y si nosotros conocemos a nuestros terroncitos de azúcar, obviamente que nos toca a nosotros ser quien les esté dando dirección a sus vidas, y es a través de la palabra. Deuteronomio 6, 7 y 9 dice: repetirlos una y otra vez a nuestros hijos, hablar de ellos cuando estés en casa y cuando vayas de camino, cuando descanses y cuando te levantes de nuevo. Atarlos a tus manos como un recordatorio y ponerlos en tu frente. Escribirlos en los postes de tu casa y en tus puertas. De hecho, esto creo que hay muchos métodos o muchas maneras en que pudiéramos hacerlo, pero en realidad, si nosotros queremos que nuestros hijos se empapen de Dios, podemos tomarnos un tiempo y empezarles a instruir, empezarles a enseñar respecto a la palabra y respecto a muchas cosas que son necesarias y importantes dentro de nuestro hogar. Cuando nosotros compramos algún aparato, el que sea, trae un manual. A veces lo ignoramos y dices: ay, no funcionó, ¿qué le pasa? Algo le falta. Pues es que te falta que tomes el instructivo y que leas. Para nosotros este es nuestro legado, este es nuestro instructivo, en donde si no sabemos qué hacer,
Dios nos puede mostrar y Dios nos enseña paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Y realmente esta es algo que a veces nos cuesta trabajo, pero con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer, instruir a nuestros hijos. Bueno, entendiendo esta parte de la instrucción, normalmente cuando nosotros instruimos o leemos un instructivo o un manual, como dice mi esposa, lo que vemos en esos instructivos o manuales es la manera en hacer las cosas, cómo hacerlo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué momento. ¿Sí me explico? El instructivo nos da pautas de cómo realizar las cosas. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, exactamente estamos haciendo lo mismo, le estamos diciendo, mira, conforme a la palabra, esto puede hacerse, esto no debe hacerse, esto lo puedes hacer hasta tal momento, ¿sí? Y ellos van tomando un criterio de cómo desempeñarse en la vida. Pero también los instructivos nos llevan en esas acciones a tomar en consecuencia o poder estar en consecuencia en dos situaciones: obedecemos los instructivos o desobedecemos los instructivos. ¿Hacemos la instrucción o no hacemos la instrucción? Es decir, ¿obedecemos o desobedecemos? Dios siempre está esperando de nuestras vidas que seamos ¿qué? Obedientes. ¿Y qué pasa cuando en nuestra vida no somos tan obedientes? ¿Qué hace Dios? ¿Sí lo saben? ¿Qué hace Dios? Nos disciplina y nos corrige. ¿Qué creen que tenemos que hacer nosotros con los hijos? Disciplinar y corregir. La palabra dice que los padres que aman a los hijos los disciplina, los corrige, ¿sí? Y bueno, entonces en ese sentido el quinto punto es eso, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Cómo hacerlo? Si nos vamos a corrientes de psicología, sociológicas y todo lo que ahora podemos tener de información, nos va a decir que no lo podemos tocar ni con el pétalo de una rosa, que no podemos decirle que cuidado porque ya tienes al DIF encima, ¿sí me explico? ¿Sí? Ok. ¿Quién cree que sea el mejor psicólogo en esta tierra y en todo el universo? ¿Quién? Dios. Bueno, pues Dios nos dice, sobre todo ahí en el libro de Proverbios, algunas cosas importantes de cómo disciplinar y qué consecuencias ocurren cuando no lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más que el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo dice? Temprano. ¿Qué será la etapa temprana en la vida de nuestros hijos? ¿3 años? ¿4 años? ¿Cuándo? Desde el primer día de nacido. Etapa temprana, desde el primer día de nacido. Y aunque ustedes no lo crean, a un bebé que se le explica, se le habla con amor, desde el primer día de nacido entiende. Y si no lo entiende, habrá oportunidad de corregirlo. Y pero es un bebé, tiene un día de nacido, pobrecito, ya lo nalguearon cuando nació para que respirara. Pues le tocará la segunda y la tercera. ¿Y saben qué? Esto, al final de cuentas, va a traer beneficio al hijo y va a traer beneficio a los padres. En serio, aunque ustedes no lo crean, como dicen por ahí, pasa. Otro proverbio dice, 19:18, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuándo estaremos destruyendo la vida de nuestros hijos? Cuando no los disciplinamos. Cuando es necesario que los disciplinemos y nosotros no lo hacemos, estamos destruyendo su vida. Vamos a dejar que sean niños caprichosos, de esos que se tiran al suelo, patalean, gritan, dicen, no importa donde estén, a medio súper, en media fiesta, en media reunión familiar, ¿sí? O sea, niños que siempre quieren que se cumpla lo que ellos dicen. En serio, esto es real, es verídico, no es una novela de Canal de las Estrellas, es así de real, ¿sí? La palabra lo dice, no lo decimos nosotros. Ok,
El sexto punto es relacionarse. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el estado espiritual de nuestros hijos. Sí, es una gran labor, pero también somos nosotros los papás los que tenemos que estar cuidando cómo están nuestros hijos, qué actitudes están teniendo o qué comportamientos están teniendo. Obviamente nosotros los conocemos y sabemos cómo es que se encuentran. A veces asumimos que el niño está bien, pero no siempre está bien. No significa que todo el tiempo esté mal, pero si conocemos a nuestros hijos, sí vamos en algunas ocasiones a encontrar que algo le está ocasionando o le está pasando o está viviendo nuestros hijos. A veces sí es cierto que es en la escuela, con los vecinitos, pero a veces ocurre dentro de nuestra misma casa, aún entre los hermanos y todo esto. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son sus reacciones, sus actitudes de nuestros hijos, y tenemos que aprender a hacerles preguntas a nuestros hijos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? Esa manera de podernos relacionar con ellos y pasar y compartir tiempo con ellos. Los tiempos con ellos son sumamente importantes con nuestros hijos, porque es allí a donde nosotros los vamos a conocer. Es allí a donde nuestros hijos abren su corazón y a veces no te anuncian, mamá, estoy abriendo mi corazón ahorita. No, pero cuando tú los escuchas y atiendes lo que ellos te están expresando, tú dices, ok, aquí yo necesito trabajar en esto. Y cuando nosotros nos relacionamos con ellos, nuestra relación se vuelve una relación estrecha. Conocemos, nos hacemos cómplices, sabemos, pero obviamente si nosotros tenemos la enseñanza de Dios, nos vamos a hacer cómplices en cosas buenas, en cosas bien, en cosas justas, en cosas que son eternas para la vida de nuestros hijos. Pero cuando nosotros no hacemos eso, realmente pasan cosas, o la palabra nos habla cuando nosotros no nos ocupamos de relacionarnos con ellos. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y bueno, nosotros como papás somos la primer influencia para nuestros hijos. Somos su primer influencia, entonces de nosotros depende que si nosotros estamos procurando tener una buena y estrecha relación con ellos, los tiempos, los momentos. A veces no necesitamos gastar tanto, necesitamos un tiempo apartado específicamente para nuestros hijos, para estar con ellos, para escucharles, y podemos hacer en casa las palomitas, todo lo demás, pero poder pasar y aprovechar a nuestros hijos con unos tiempos gratos y poderlos disfrutar, de verdad. Pasa muy rápido el tiempo y a veces se nos va y no lo hacemos. En ese sentido, creo que para los padres a veces dejamos que el tiempo sea el peor enemigo para tratarnos con los hijos, ¿sí? Estamos inmersos en multitud de ocupaciones, sea la que sea, y a veces no consideramos, como dice mi esposa, apartar esos momentos especiales con un propósito específico para relacionarnos con nuestros hijos. Es importante que lo consideremos, es importante que lo tomemos en cuenta porque ellos necesitan de nosotros en esos momentos, ¿sí? Son los puntos o los momentos donde nosotros podemos hacernos los mejores amigos de nuestros hijos, ¿sí? No hay mejor amigo que puedan tener nuestros hijos más que nosotros, ¿sí? Si de ahí para adelante lo que quieran tener de relaciones, ¿sí? En ese sentido también el séptimo punto habla de aconsejar sabiamente, ¿sí? Aconsejar obviamente conforme a la palabra. Dice Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Queremos tener hijos victoriosos? Aconsejémoslo conforme a la palabra, ¿sí? Papá y mamá, así como pueden ser los mejores amigos, también pueden ser los mejores consejeros,
pero para que como decía mi esposa, para que el hijo abra su corazón, para que el hijo nos abra su corazón y exprese la necesidad, tuvimos que haber hecho una relación primero, tuvimos que crear un ambiente en el cual ellos puedan tener la confianza de decir y de comentarnos sus cosas primeramente, antes que ir con el amigo de la escuela, con el vecinito o con un X que quién sabe qué le pueda decir, ¿sí? El mejor consejo en ese sentido va a venir de nosotros. Dice Proverbios 19, 20, 21, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio. Los consejos que podemos darle a nuestros hijos los hacen sabios el resto de sus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Sí? Muchas cosas podrán entrar a los oídos y a la mente de nuestros hijos, pero si lo que entra, el consejo, es o proviene de la palabra del Señor, ahí van a permanecer, van a dar sus frutos, van a dar resultado y vamos a obtener esa vida victoriosa que habla la palabra como consecuencia de los consejos sabios. Un área muy importante donde podemos aconsejar a nuestros hijos es en la relación con los amigos. ¿Sí? Los amigos no quiere decir que sean malos, los amigos pueden ser una influencia, pero pueden ser una influencia buena o pueden ser una influencia mala. ¿Sí? Entonces, orientemos a nuestros hijos, ayudémosles a que ellos escojan quiénes pueden ser sus mejores amigos. ¿Sí? La palabra nos dice cómo nos describe cómo pueden ser o cómo deben ser los amigos, y en eso podemos orientarles a ellos, ¿no? Ok, un octavo punto dice orar. ¿Y esto qué es? No es un asunto tedioso, realmente es una práctica que la podemos ir ejercitando con nuestros hijos. Y bueno, orar orar a Dios y orar creyendo que Dios nos escucha en todo tiempo es una manera muy efectiva y eficaz de estar hablando palabra de bien para nuestros hijos. Y es a través de la vida de los padres o de nosotros los papás que podemos estar intercediendo y declarando palabra de vida sobre nuestros hijos. Realmente es una labor que debemos de estar buscando, estarlo haciendo, estar declarando sobre la vida de nuestros hijos una protección divina, estar hablando palabra de vida. Si conocemos a nuestros hijos, podemos estar viendo cuáles son aún sus áreas débiles y estarle pidiendo a Dios que sea Él el que siga obrando, el que siga formando su carácter, estar declarando las promesas sobre la vida de nuestros hijos. Es algo que debemos estar procurando. Nosotros nunca debemos de olvidar que aun cuando Jesús, en el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra, muchos milagros que hizo y que son evidentes y fueron evidentes en las familias, Dios las obró, Jesús las obró a través de una petición y de un clamor de los padres. Entonces en este tiempo no ha cambiado, es a nosotros a quien nos toca estar bendiciendo y declarando la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos. En el libro de Job podemos ver cómo es que Job oraba por sus hijos. En todo tiempo Job estaba orando por si los hijos no sé qué, preparaba holocausto, adoración a Dios, pero por los hijos, siempre procurando a los hijos en todo tiempo. El rey Salomón también, el rey David oró por su hijo Salomón. Y podemos ver cuántas cosas ocurrieron. A nosotros los papás aquí en la tierra nos toca estar orando por la vida de nuestros hijos. Y llegará la etapa en la que vas a orar porque entre al kinder, porque le vaya bien, porque tenga una gracia de Dios sobre su vida, cuando pasa la primaria, cuando se le cayó el diente, que porque le salgan derechos. Sí, por todo podemos orar, por todo le podemos pedir a Dios en realidad, pero es a nosotros, a los papás, a los que nos toca estar haciendo esta labor. Y aún
cuando ya se vayan a casar, también tenemos que estar orando desde hace mucho tiempo por el esposo, por la esposa, por todo podemos estar orando, por los proyectos de vida de nuestros hijos. En realidad tenemos mucho por qué orar por nuestros hijos, ¿no? Y nosotros como papás orar por ellos, pero también tenemos que aprender a orar con ellos. Es decir, tenemos que sentar a nuestros pequeños y poder estarles enseñando cómo ellos también pueden ejercitar su fe en Dios, poder hacerlos que ellos hablen con Dios, que sepan que en Dios siempre van a escuchar, siempre van a ser escuchados, que ellos pueden hablar con Dios y poder estar viendo cómo es que el que tomemos tiempos como padres, como familia, para estar orando y buscando la presencia de Dios va a ser de mucha bendición. Así que sí tenemos que practicar el estar orando por ellos, pero también con ellos. Tenemos que hacer parte a nuestros pequeños o a nuestros grandotes de tener tiempos de una búsqueda de Dios en todo tiempo. Así que papás, mamás, no se quejen si tienen una nuera o un yerno que no les parece, a lo mejor no oraron suficiente, les faltó fe, ¿no es cierto? No, es una realidad. Desde que son pequeños, como padres, nosotros podemos interceder delante de Dios para que Dios vaya preparando a la mujer y el hombre correctos para su vida. Es una realidad. ¿Quién cree que sepa de mejor manera cuál es el mejor hombre o la mejor mujer para nuestros hijos como pareja, como esposos, como esposas? Dios sabe cuál es la mujer, Él ya sabe quién va a ser. Oremos porque sea y que nuestros hijos en su momento tomen esa decisión conforme a Dios. ¿Sí? Ok. Quejas allá arriba, allá con el Señor. Bueno, ya para terminar, también nosotros, en un sentido, esto es con respecto a nuestros hijos físicos dentro de la familia, pero también si entendemos que pertenecemos a la familia de la fe, nosotros en algún momento podemos ejercer un papel de padres espirituales a otras personas. Cuando nosotros compartimos de la palabra y Dios nos da la gracia para poder llevarle o presentarle a Jesús en la vida de las personas, estamos siendo en ese momento, nos estamos convirtiendo en padres espirituales de esa persona. Yo estoy seguro que muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque alguien tomó el tiempo y se preocupó por compartirnos de la palabra, y ese alguien se convirtió en nuestro papá o nuestra mamá espiritual para nuestras vidas y nos llevó a ser lo que somos hoy en el Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces en algún momento nosotros lo podemos hacer, no lo dejemos también a un lado. Como padres espirituales tenemos responsabilidades en el consejo, tal vez más limitados con nuestros hijos físicos, pero tenemos responsabilidades en el consejo, en la guianza, en el cuidar de la vida de las personas. Como iglesia lo tenemos que hacer, como cuerpo de Cristo, como familia en la fe lo debemos de hacer. Considerémoslos también esto, porque no está fuera de los planes de la familia de Dios. Queremos ver algunos ejemplos de papás. Podemos ver en la palabra Noé, Abraham, Josué, Job, David, Mardoqueo, José mismo, el papá de Jesús. Ahí veamos la historia de ellos, veamos cómo intercedieron, cómo actuaron hacia sus hijos, a favor de sus hijos, y podemos ver los resultados de esas acciones que tomaron en su momento como padres. Veamos, busquemos, leámoslo, ¿sí? Y bueno, de nuestra parte es todo. Si me permiten, oremos. Vamos a orar por este tema tan importante. Pues Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque nos ayuda, Señor, a poder compartir tu corazón, Señor. Entendemos que esta función como padres no es fácil, Señor. Bendito Dios, pero te agradecemos que nos hayas considerado, Señor, para poder bendecir a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, sabios, entendidos, Señor, a permanecer en tu palabra para poder ser mejores padres, para poder representar dignamente ese papel que tú eres como Padre para nosotros en lo espiritual, así hacerlo para con nuestros hijos, Señor. Gracias por este tiempo.
Te pedimos que nos ayudes, bendito Dios, porque nosotros no tenemos toda la capacidad para hacerlo, Señor. En ti sí lo podemos hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.